Da muchísimo gusto saludar a Alejandro Salafranca, quien es el encargado de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Alejandro, ustedes han venido trabajando y hay una iniciativa, de acuerdo como lo dijo la propia presidenta, en darle prestaciones sociales a los trabajadores a los trabajadores repartidores, a los trabajadores por aplicación. ¿Por qué no nos platicas de qué se trata? Sí, claro. Mira, es una iniciativa para crear un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo que consiga armonizar una fórmula que consiste en dar derechos laborales y seguridad social a los trabajadores y trabajadoras del sector sin modificar el modus operandi, el modelo de negocio actual, que es la dificultad de la fórmula. Esto es, cómo en un trabajo tan peculiar, tan especial, con un modus operandi tan sui generis y tan distinto del tradicional, cómo lograr, sin modificar esa forma de operar, darle derechos plenos, ¿no? Esta fue la fórmula, de ahí que fue una negociación de más de 2 años, de ahí que ha habido estudios y mesas durante todo el año 22, 23 y parte del 24, hasta encontrar esta fórmula tremendamente innovadora que, insisto, sin modificar la flexibilidad, la discontinuidad, la libertad absoluta del trabajador para trabajar por una plataforma, para 2, para 3, trabajar muchas horas, pocas horas, no trabajar un día, el otro sí, sin modificar una coma de ese modus operandi, finalmente otorgar derechos laborales y seguridad social a un colectivo que, según los datos de la industria, ronda los 660.000 personas, y de ellas aproximadamente 250.000 alcanzan ingresos de un salario mínimo trabajando para una sola plataforma. A ver, Alejandro, aquí antes de seguir es necesario retomar esto que han dicho. Hoy decía en mi columna que a mí me parece que se han comportado algunas empresas como Didi, como Uber, como si fueran verdaderos bucaneros que dicen, le van a quitar la libertad al repartidor, van a terminar cerrando, han amenazado con irse del país. Una cantidad de cosas que tú las conoces mejor que yo, que más bien parecería, lo dije hoy en mi columna, es como decir que la piratería es buena porque genera empleos y los consumidores tienen las cosas más baratas. Lo que es inaceptable es que empresas, pues, de talla mundial tengan esas prácticas que a mí me parecen bucaneras o cercanas al esclavismo. Mira, lo que hay que destacar en un proceso constructivo de una reforma de esta naturaleza es que desde el 18 de enero del 2022 hasta hoy mismo, las empresas han estado sentadas con la autoridad negociando este modelo. El modelo era muy claro. Esta es una industria innovadora que ha creado mucho empleo urbano, que ha prestado un servicio a la sociedad muy importante, por ejemplo, durante la pandemia, pero que estaba y está generando cientos de miles de empleos informales, entendiéndose por informal, sin seguridad social. El objetivo es que el trabajo en México sean trabajos dignos, y la dignidad la da fundamentalmente, según parámetros internacionales, que además son muy obvios y tangibles, un salario remunerador y seguridad social, es decir, que si te enfermas te puedan dar una baja por enfermedad. Que si el repartidor se cae de la motocicleta, lo atienden en el seguro. Que no sea ruinoso para él porque no tiene seguridad social, ¿no? Efectivamente, es un colectivo que está en vía pública todo el día, que tiene una tasa de acceptabilidad amplia, que es protegerlo. Tienen que tener acceso a vivienda, tienen que tener acceso, me refiero a créditos del Infonavit, a una pensión en el futuro, en fin, a salud. Entonces, la idea, insisto, era encontrar una fórmula no fácil, además innovadora, porque no nos podemos comparar
ni con lo que ha pasado en Colombia, ni en Chile, ni en España, porque las legislaciones en esos países son distintas a las nuestras. El objetivo era, con el espíritu de la Ley Federal del Trabajo, reconocer que es una industria sui generis, discontinua y especial, pero que por muy sui generis que sea, lo que no es sui generis y es universal es la necesidad de que las trabajadoras y los trabajadores tengan seguridad social. Y la noticia a destacar es que esta iniciativa lo logra conjugar toda la flexibilidad, toda la discontinuidad con la seguridad social, teniendo en cuenta, insisto, que es muy importante para quien nos escucha, que no hay obligación alguna ni rigidez en el modelo alguno. Ningún trabajador va a estar obligado a un mínimo de horas, a un mínimo de días. El modelo del modus operandi no cambia. Lo que cambia es que todo trabajador o trabajadora que logre, trabajando para una plataforma, ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual o diario, tendrá la obligación la empresa de cotizar por él ante el INSS y ante el Infonavit. O sea, a ver, porque las empresas, entre sus defensas, que a mí me parece, insisto, no me parecen adecuadas, es decir, que no les alcanza por lo que van a cotizar, porque hay algunos que se conectan una hora, pero ¿cómo se resuelve eso en la iniciativa? Mira, lo importante es discutir la iniciativa, no lo que se dice en torno a ella, sino lo que dice la iniciativa. No podría estar más de acuerdo contigo, pero hay que poner contexto. La iniciativa es muy clara. Lo que dice la iniciativa es todos los trabajadores, todos, independientemente de lo que se conecten, de lo que trabajen, de lo que ganen, están protegidos desde el primer día contra riesgos de trabajo durante el tiempo efectivamente trabajado, que es desde que acepto un pedido hasta que lo termino. En ese trayecto estoy protegido contra lo que me acontezca en la calle. Eso es una protección para todos. Punto número 1. Punto número 2. Es obligación de la empresa cotizar al INSS y al Infonavit únicamente por aquellos trabajadores que alcancen con esa plataforma el salario mínimo. Si es diario, en ese día, y si logra alcanzar, independientemente de los días que trabaje, las horas que trabaje, independientemente de cómo lo logre, si logra ingresar más de un salario mínimo mensual, la plataforma le tiene que dar de alta por la totalidad de los días del mes. Así lo hagan en una hora al día o lo hagan en 10 horas en un día, ¿no? Efectivamente, si yo alcanzo el salario mínimo trabajando solo los sábados, pues trabajo 4 días, alcanzo el salario mínimo y tengo la protección del INSS y del Infonavit los 30 días. No, el caso contrario, si trabajo 25 días y aun trabajando 25 días no logré el salario mínimo, no está la empresa obligada a cotizar al INSS o al Infonavit. Pero si de esos 25 días, en 20 de los 25 obtuve el salario mínimo de ese día, entonces la obligación es cotizar solo por esos días, esos 20 días, en este ejemplo que te doy, donde alcanzaste el salario mínimo. Por eso es muy importante que es diario o mensual. ¿Cuándo? Cuando lo consigas, donde lo consigas, en el ritmo de trabajo que quieras. Por eso, y perdóname mi vehemencia, pero es que quiero que quede claro que la iniciativa no rigidiza en absoluto el modelo. La novedad palmaria es que obliga a dar seguridad social a aquellos que invierten un número importante de tiempo, que es el necesario para obtener ingresos que alcancen, cuando menos, un salario mínimo. Sí, o sea, si trabajan una hora y en esa hora de alguna manera logran los ingresos necesarios para tener un salario mínimo, deben tener seguridad social. Mira, en un ejemplo, digamos, un poco más apegado a lo que pasa en la calle, sí. Si yo en una hora alcanzase el salario mínimo de ese día, tengo el día entero cubierto con un trabajo de una hora, en este ejemplo. Y si conseguí el salario mínimo mensual trabajando 3 fines de semana, pues trabajé 6 días, alcancé el salario mínimo y me cubren los 30 días. ¿Por qué la columna vertebral de la protección en el modelo está en el ingreso y no en las horas? Porque en las más de 43 mesas de trabajo que se han tenido estos 2 años y pico,
ambas partes, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de la industria, siempre pusieron en la mesa no perder la libertad. Es decir, no perder la libertad de trabajar cuando se quiera, cuando no se quiera, la libertad de la desconexión, la libertad de aceptar un pedido o no. Es decir, es no comprometer el modelo de negocio actual, pero conseguir la protección. Y la fórmula que se logró fue ponderando el ingreso, no rigidizando, obligando a trabajar horas, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué se atribuye la posición de... Es que ni siquiera son las empresas porque se esconden en publirelacionistas, de decir que quieren rigidizar el trabajo, que quieren quitarle la libertad o la capacidad de que trabajen para una y u otra empresa? ¿Tú a qué lo atribuyes? Sí, como bien lo dices, Alejandro, han tenido... Pues este no es un tema que se le ocurrió ayer a la Secretaría del Trabajo, sino que ha sido un tema que se ha trabajado durante años. Mira, yo lo que destacaría es la disponibilidad y la disposición al diálogo que continúa y continuará en cuanto que el proyecto entre en las cámaras. Y yo siempre apelo a la lectura del texto, porque luego hay un ruido muy, muy grande, hay como interferencias que nos impiden discutir desde la transparencia y lo cristalino de la lectura del texto. El texto dice lo que dice, y la mayoría de lo que se dice, no lo dice, ¿no? Entonces lo importante es discutir, y el texto, grosso modo, es lo que yo te acabo de transmitir en la entrevista. Es decir, seguridad social y derechos laborales sin perder la flexibilidad, la libertad y la discontinuidad. Eso es lo que dice el proyecto construido y macerado, insisto, en más de 43 meses de trabajo a lo largo de 2 años y medio. Pues es que, y además, es lo justo que el trabajo de estas personas, de los repartidores, de los choferes por aplicación, pues tenga cobertura social y que dé acceso a los bienes sociales, porque si no es economía informal. Así es, así es. Pero además es una forma muy perversa de economía informal porque las plataformas les retienen impuestos a ellos, entonces además pagan impuestos y no tienen la seguridad social, digamos. Mira, nosotros estamos en una campaña articulada de generar política pública para extender el empleo formal. Ese es el objetivo. Así se hizo en su día con la reforma en materia de subcontratación. Así se está haciendo con trabajadores en el campo, con jornaleros agrícolas de la agricultura de exportación. Y el sector de las plataformas era muy importante porque es un modelo de negocio muy exitoso, muy contemporáneo, muy tecnológico, pero insisto que debe redondear su éxito creando empleo digno, entendiendo como empleo digno, empleo formal, y se entiende por formal empleo que da derechos laborales y seguridad social. Y creo que este proyecto de iniciativa lo consigue a cabalidad, por cierto, de una forma tremendamente innovadora y diría yo que sin parangón en el mundo. Yo te diría que yo soy fan del modelo este que plantean, porque sí dignifica, sí le otorga seguridad social a los trabajadores y acaba con eso que, insisto, parece bucanero, parece piratería. Alejandro, te voy a pedir, por favor, que me tengas informado, que tengas informado al auditorio sobre cómo está avanzando esto, que yo creo que es un acto verdadero de justicia social. Con todo gusto. Como sabes, en los transitorios de la ley, una vez que se apruebe, el IMSS tendrá 60 días para redactar, para publicar los lineamientos que le dan operatividad a lo mandatado en la Ley Federal del Trabajo, y luego, con los lineamientos estos, se hará un programa piloto obligatorio para todo el mundo, donde se pueda ver cómo evoluciona el modelo, dado que no se ha experimentado nunca. El IMSS, lo que le dice la ley es: legisla en tu ámbito de competencia tras analizar objetivamente los datos de este piloto obligatorio de 180 días. Ahí también vamos a tener mucho conocimiento de la evolución. Vamos a saber cuánta gente trabaja para una plataforma, para 2, para 3, qué volumen de ingresos tiene, cómo operan estas 650.000
personas con una historia laboral cambiante día a día. Es decir, esto es, David, y creo que es muy comprensible para quien nos escucha, de una innovación absoluta. Nunca se había operativizado un modelo de tal nivel de innovación. Y vamos a verlo en vivo y en directo cuando opere el plan piloto del IMSS, que es la otra institución importantísima en la aplicación del modelo. Alejandro, pues te agradezco muchísimo y te conmino otra vez a que me tengas informado, porque es un tema que a mí me parece verdaderamente importante. Muy bien.